All right. Hi, everyone. Welcome Bien, to this saludos a todo el month's mundo. Ask Le the damos la Expert bienvenida session. a este mes, My a la name is sesión de este Lily mes Slavin, de Preguntarle and I al am one of the experto. Mi Chartered nombre Citizen es Lily Foundation Slavin board y soy members. una de las integrantes de la Junta Ejecutiva. We just heard from our interpreters about how Acabamos de to escuchar access de parte de the nuestros Spanish intérpretes language cómo channel. acceder al canal de interpretación al español. We also have ASL interpretation, También tenemos and they will be interpretación al idioma spotlighted de throughout this señas y presentation. estarán Closed presentes captioning is durante also toda la enabled. presentación. El subtitulado también You can está access closed encendido y captioning pueden by acceder al clicking on the CC subtitulado button at the bottom seleccionando el of your botón screen. que dice CC en la parte de abajo de su pantalla. Ask the Expert is a series hosted by the Chartered Pregúntale al Citizen experto Foundation es una about once a serie month in which we bring in experts auspiciada in the por field la to talk to us about fundación their area of en el que expertise. traemos expertos en cada campo para hablar sobre Tonight, we're su excited to be campo de spending some time especialización. with Dr. Hoy nos Yumi emociona Shirai, compartir un poco de who's going to tiempo con la talk to doctora us Yumi Shirai, que nos about estará Creative hablando Cafe, de an el arts-based Café curriculum centered Creativo, un planning. espacio artístico y y un centro de planificación. Dr. Shirai will begin with a presentation, and the remaining time will be Un spent centro, on a question and answer session. el resto del tiempo Thank you very será much, dedicado Lily, a una for that sesión de preguntas y introduction. respuestas. Mil And gracias, Lili, por esa introducción. please stop me if you have a Y por questions or favor, need a párenme si tienen clarification. preguntas o si necesitan And I'm clarificación. forwarding the slide and make sure that you would get the slide Y at yo the end of the session. estaré enviando la We presentación would al have final de a la sesión. link Asegúrense to get to de the slide. recibirla. También habrá un enlace So para que my puedan name is acceder Yumi a las Shirai, diapositivas. and Entonces, mi I nombre es am a Yumi Shirai research and y also soy a program investigadora y también experts in applying especialista en creativity en and programas arts and para how we can aplicar la enhance creatividad the y las lives of artes y people with cómo esto disabilities. puede mejorar la And I'm vida, a la social calidad de vida de las scientist, personas con and I'm part discapacidades. of Y the también faculty soy for the científica Department of social Family and Community eh, Medicine at the y formo University of parte Arizona. de And within the family and community medicine, I lead a el program grupo called de familia, ArtWorks, which is a familia, day comunidad y program, medicina, an donde art dirijo un studio programa que se and llama gallery for Artworks, que es people un with programa intellectual diurno y and también developmental un disabilities. estudio de And arte y we una are also galería para las part of the personas Sonoran con Center diversidad for funcional Excellence in y las personas Disabilities. neurodiversas. Somos un This is ejemplo Sonoran Center is de a cómo centrar a las federally personas designated con center discapacidades. Nuestro on the centro es un University of centro Campus designado to federalmente share the resources en and el recinto train the universitario para compartir professionals, los recursos y entrenar a collaborate los with the profesionales community para organizers and corroborar o policy colaborar makers to con how we los can organizadores make comunitarios y the lives y of people quienes with que crean disabilities políticas better. sobre cómo And podemos we mejorar la kind of vida de las connect the personas de niche diversidad between funcional experts and the y community. So we collaborate conectamos un together. poco entre los expertos And y la comunidad, así Artworks que is colaboramos part of the juntos y program that Artworks es parte our del university programa que offers. nuestra universidad, And we desde are lo que nuestra really universidad centered ofrece, around y nos community centramos building mucho and then also en la mutual construcción de comunidad y opportunities through también en las creative and oportunidades de expressive aprendizaje activity mutuo among a the través artists with de disabilities and university actividades students. entre artistas So con together we discapacidades create a y project estudiantes and universitarios. Así program que en that really conjunto creamos inspire un proyecto y un ongoing programa que expression and learning realmente and growth. inspiran So our el program is crecimiento y el funded through the aprendizaje state y ADA nuestro system, programa está financiado run by mediante Medicaid waiver el sistema to support our funding mostly, and estatal. we do have some Medicaid también es parte de foundation lo que funding as nos well. financia So we mayormente. have También Shista tenemos Jean financiamiento Art de parte de Studio. fundaciones, así que Shista Jean was my mentor. She eh, created our art también studio about la maybe hermana 5 years G ago, y and su she estudio de arte nos retired about apoya. Ella fue mi 2 years mentora ago. y se retiró hace unos And we 12 have años. Melly T. Y Pauling tenemos a Gallery, la Galería which de Melody leads our Pauling employment también, que program, dirige hosts nuestro programa community de events, empleo. También exhibitions, other outreach auspicia eventos activities. comunitarios y And we otras have actividades de Student Art enlace Collaborative, o de which alcance. hosts variety of Y collaborative también art tenemos un projects. So club that's our program and estudiantil que background. tiene varios And proyectos relacionados al personally, club I y was pues ese es trained nuestro as a trasfondo y mover, personalmente fui a entrenada dancer first. como Dance was my first passion. ujier y And I started ujier fue working mi with primera people with pasión y empecé a disabilities trabajar as con las well as personas older con population. discapacidades. And I realized that
I really enjoy the Y community me fijé as que well as me how we disfruto can mucho la make comunidad y the también community cómo podemos experience hacer que la better. So comunidad I pursued tenga my una mejor PhD experiencia. as a Así que doctorate degree eh, in social continué behavioral con sciences mi and doctorado human en behavior. So that is my las background. ciencias de conducta humana So y today ese es mi I'm very trasfondo. excited to share our Así que hoy creative estoy muy cafe, emocionada de which is compartir nuestro café art-based creativo, reference learning que swap es making eh, workshops. So un which is initially funded libro de University of imágenes Arizona centrado en las Innovation personas y Lab basado in en arte. Beijing Entonces, and Arizona Commission for the Arts. So the aim esto for es this creative cafe mediante is la how we can really Universidad de Arizona y las ciencias de la salud y la innovación en el envejecimiento saludable y también la Comisión de las Artes de Arizona. Entonces, ¿cómo podemos inspirar a las personas? La meta es centrar a las personas en la planificación de documentos, empoderando a las personas con IDD y como los autores y tener un formato de cómo expanden y cómo podemos mejorar su potencial y cómo podemos alcanzar la comunidad externa y también usar los libros de imágenes también ayuda a que para utilizar estos libros para construir relaciones y conexiones, ayudando a los individuos a expresar sus necesidades y preferencias. Entonces, tuvimos esta idea porque esto es un componente requerido para recipientes de Medicaid, lo que significa que si usted recibe servicios financiados por el Estado, tanto federales como estatales, suele ser el caso que estos documentos son redactados o ubicados en un documento muy denso de palabras y suele ser difícil usarlo para las necesidades diurnas cuando interactuamos con las demás personas, cuando hacemos amistades para aprender algo o explorar nuestra comunidad. Así que tenemos esta idea de cómo podemos hacer que esta información centrada en las personas sea más accesible y más visual, en un formato más accesible y visual que para el usuario. En esta fase inicial puede tener el concepto y el desarrollo previo. También nos hemos hecho socios con parques y recreación para explorar algunas ideas de cuáles componentes deben estar adentro y cuál formato podría funcionar. Y entonces hicimos un poco de pruebas de campo para saber si ese formato funciona, así que lo intentamos. Este formato de hacer libros de imágenes. Así que yo estoy viviendo en Tucson, Arizona. Así que nuestra comunidad está muy cercamente conectada a la comunidad fronteriza del sur con México. Así que tenemos muchos vecinos hispanohablantes y integrantes comunitarios. Así que creamos el formato tanto en inglés como en español. Y para ver cómo le gustaba a nuestros integrantes comunitarios utilizar este formato. Y entonces uno de nuestros socios es Asobo, es un proyecto de la frontera en México. Y Discapaz es otro proyecto que está colaborando con Asobo para capturar las historias de las personas de diversidad funcional en el territorio fronterizo. Así que es como una combinación casi perfecta de ver cómo podemos capturar las vivencias de las personas que están viviendo en la frontera y para hacer que sea personalizado y que sea en un formato de ayuda. Así que expandimos para saber cómo podemos expandir eso y tenemos varios socios, Manicomio y la fundación de Easta Blake, que tiene otro programa diurno en nuestra comunidad. Y cuando vimos ya que este formato era viable, hicimos que fuera un estudio piloto
para ver si este formato de álbumes de recortes era efectivo. Entonces lo probamos pre y después. Así que antes del taller y después del taller y hacíamos entrevistas con las personas que tomaron nuestros talleres de álbumes de recorte para ver si hubo cualquier cambio. Podemos hablar sobre eso después, pero queremos también hablar un poco más sobre lo que es la creación de álbumes de recortes, el formato, pero también el contenido. Y pienso que la perspectiva centrada en las personas ha existido por muchas décadas, especialmente en la comunidad de diversidad funcional. Entonces, ustedes quizás estén más familiarizados con esto que yo, pero realmente es único. Lo que es muy único dentro del taller de café creativo es el formato para que fuera accesible. Así que aplicamos un marco, tres marcos conceptuales para construir esos tres pasos que hablamos hoy para que este formato pueda ser flexible, adaptivo y práctico, que promueve un proceso centrado en las personas, incluyente, inclusivo y responsivo para documentar las historias personales en un formato de libro o de álbum de recorte. Entonces fue un gusto unirme a la Conferencia Nacional o Internacional de Church y tuvimos una actividad para capturar cuál fue nuestra experiencia en la conferencia y cuál fue su retroalimentación mediante un formato creativo. Entonces, aquí también directamente se siguieron estos tres pasos. ¿Y cuáles son estos tres pasos? Pues el primer paso es plantear el fundamento. Entonces, el tema de nuestra historia conversacional, que es muy importante, así que colectivamente reunimos o juntamos historias mediante. Entonces, para poder reunir este contenido necesitamos partir de ese mismo espacio. En la introducción del contexto, por ejemplo, hablemos sobre nuestra experiencia con la conferencia de Church. Ese fue nuestro punto de partida de la conferencia que tuvimos. Entonces, basado en ese contenido inicial, creamos realmente, bueno, Penny creó 6 preguntas relacionadas a cómo se puede realmente extraer la experiencia de la conferencia. Y entonces ella creó estas 6 preguntas. Esa fue la pregunta que creamos y ese es otro asunto clave, otro componente clave de este formato de álbumes de recortes. Tenemos esa hoja de trabajo que tiene esas preguntas sobre las preguntas fundamentales. Entonces, el fundamento de cuál es el propósito de nuestra conversación y el por qué estamos reuniendo esta historia juntos. Y el segundo paso es construir relaciones de confianza con esas preguntas que creamos utilizando una hoja de datos con algunas preguntas claves para que podamos compartir nuestras ideas y nuestros pensamientos en conjunto entre los integrantes que forman el equipo. Entonces, compartir esto es una parte importante y entonces ya cuando se compartan estas ideas, nos gusta documentarlas. También escribir las cosas en la hoja de datos es muy importante porque teníamos tantas ideas que quizás lo pensamos ahora en el momento, pero quizás se olviden cuando lo volvamos a discutir la semana que viene. Entonces es muy importante para documentar esas ideas en esa hoja de trabajo, esa hoja de datos. Y entonces cuando compartamos esa hoja, se debe utilizar esa hoja para la base del paso 3, que ese fue el taller que hicimos sobre la página creativa, la página de recortes o de imágenes que creamos. Entonces, estas páginas deben ser sobre contenido clave en la historia personal de vida. Y entonces, si queríamos que una historia fuera enfatizada, debía ser capturada en una página. No tenía que tener todas las preguntas que hacíamos, que planteábamos, pero sí pueden seleccionar y sintetizar de una manera que sintieran que era la manera más importante
para ellos. Esos son los 3 pasos. Establecer el fundamento, construir relaciones de confianza y documentarlos en una hoja. Y entonces estamos listos para el tercer paso, que es para explorar esas expresiones propias en una página sintetizada o creativa que narre su historia. Y el módulo de taller tiene 8 cosas. Esas cosas no están limitadas, pero sí pueden añadir o enfatizar las cosas que son importantes para ustedes. Muchas veces yo puedo leerlo para que tengamos el mismo contexto con los cuales nos podemos intrigar, no necesariamente para completarlo todo, dependiendo la razón de por qué quieres hacer este taller. Y primero iniciamos con la comunicación y con el aprendizaje, las fortalezas y los retos, las comunidades y las conexiones. Y un plan de seguridad personal. Es importante poder capturar qué tipo de cosas podemos hacer cuando nuestros miembros en las comunidades se están enfrentando crisis, porque muchas veces mi hermano, mi hermana, mi mamá no sabían cómo calmarme. Entonces, algunas personas que apoyan o socios pueden ser de ayuda para apoyar en estas crisis. Entonces, incluimos los diferentes roles y los diferentes tipos de liderazgo en el taller, porque en la comunidad a veces tenemos diferentes roles en el liderazgo. No tiene que ser líderes en particular, pueden ser diferentes estilos, pero que puedan capturar de qué tipo de liderazgo nos sentimos cómodos y lo podemos ver quiénes son estas personas en la comunidad. Por ejemplo, yo hago artes que están en las galerías, pero con los estudiantes de la universidad, tal vez yo puedo colaborar con alguien. Entonces, yo tengo diferentes roles en diferentes organizaciones en la comunidad. Entonces, queremos que todo el mundo se sienta parte de este proceso y que tengan la oportunidad de explorar para que puedan identificar cuáles son los roles y los papeles con los cuales te sientes cómodo y cuáles son los que aspiran a hacer y poder tener cuál es ese objetivo para el futuro. Y capturamos cosas buenas, cosas malas y tradiciones y celebraciones. Esos son el tipo de los temas con los cuales surgimos, pero estamos abiertos a poder remover o añadir algo que sea importante. Por el tiempo, quiero compartir algunos de los módulos para que puedan ver cuáles son los pasos para poder crear estos ejemplos. Entonces, vamos a saltar este marco de trabajo que es un diseño universal de aprendizaje que pueden realmente iniciar, cómo pueden apoyar las personas que están creando estas historias. Entonces, tenemos esto y lo podemos compartir más tarde. Entonces, gracias a la Fundación de John Hartford, el marco de trabajo que nos dieron el reconocimiento del runner-up y estamos muy emocionadas y estamos tomando los próximos pasos, cómo podemos expandir. Entonces, el paso número 1, hablamos. Entonces, es iniciando la fundación. Entonces, ¿cómo se ve esto en el módulo 1 en comunicación? Entonces, cuando hacemos una sesión para los módulos, tenemos que compartir qué es la comunicación y el aprendizaje. Entonces, esto puede ser, si tienen tiempo, pues no va a ser muy largo. Son de 5 a 6 diapositivas por módulo, no van a ser muy largos. Entonces, vamos a tratar de ver si ustedes
quieren participar. If someone who is brave enough, Si what does alguien que communication mean sea to you in the chat? Can we que do that, Lily? sea In the chat? valiente, Okay, suficiente, cool. ¿qué es Does comunicación para anyone wanna say ustedes? something? But if, ¿Algunos de ustedes les gustaría what does compartir qué communication significa mean to you? comunicación para And ustedes? this is Lily speaking. Este es Attendees, I Lily think that you'll have to put hablando. that in the Q&A. Los because que I don't están think the chat is participando, creo enabled. que lo tienen que poner But that's en okay. las If you preguntas put y it in the respuestas. Q&A, No creo que I el can chat say it está out. disponible, pero si lo ponen en las preguntas y respuestas, yo lo puedo decir en voz alta, dice Lily. All right, we got. Are you able Tenemos, to see the Q&A or do you want me to pueden read it towards the ver, end? él Yeah, es, please read through it. sí, That'd be sí great. puede All leer. right, so one person said Una persona telling you how I feel. dice, diciéndote Yeah, cómo me telling siento. what you feel, that's great. Sí, Asking sí. for what I need. Y preguntando por Asking lo que what you need, necesito. that's Sí, communication, right? eso And es in comunicación. communication, you have Y en la someone on the comunicación other side, tienes you de are la otra expressing your thoughts parte, and needs tú estás to the other expresando side. tus pensamientos y tus That sounds necesidades great, y entonces también el otro lado escucha. the communication means giving Entonces, la someone comunicación a message, significa right? dándole What un you mensaje want, a what alguien, you lo need. que tú quieres, lo que So necesitas. communication, like, if you Entonces, think la about the comunicación, communication, cuando it's a piensas passing the sobre la ball. comunicación, es So como let's pasando la say, pelota. Lily, Entonces, digo, Lily, tú me vas a pasar, te voy a Okay, pasar it mi comes. pelota, ¿la puedes recibir? Did you- Oh, did aquí you- viene. there you Ah, go. la So recibiste, if I muy don't bien. say that, Entonces, si no maybe digo the other esto, side tal vez el otro will not catch lado, the tal vez information, no pueda right? So recibir that's la communication. información. Y entonces And esto es comunicación. communication has a Comunicación message tiene el passenger mensaje, and the que es el receiver who pasajero, receive the y ball. quien recibe la And when pelota. we do this in the Y cuando practice, hacemos we esto en la actually use a práctica, ball utilizamos to una say, to pelota practice para the decir, para communication with practicar la everybody. comunicación con Because todo el mundo. sometimes we express Porque muchas ourselves without veces telling the other side. nos expresamos sin Jenny, decirle a I'm la otra passing my persona, ball to Jenny, you. que te estoy Would you pasando mi catch? pelota. So La vas a person who's recibir. gonna catch the ball need to be Entonces, la ready to persona receive. que va a recibir la pelota tiene que estar listo para recibir. Entonces, Good communication is comunicación, when both buena comunicación es people cuando las understand dos the message, personas right? entienden el So mensaje. that's one of the things that we have some Entonces, son games una de for las that as cosas y well. tenemos unos And cuantos we have juguetes different para ways esto y to tenemos send a diferentes message. maneras de cómo enviar We un can do mensaje. verbally talking Lo podemos with the hacer people, verbalmente hablando or con we las can personas write something o in podemos words, a escribir picture, algo en palabras o en and we fotos. can do visual. Y Like también lo we do podemos have hacer ASL visuales, interpreter como out here tenemos a un today. intérprete So we can de sign lenguaje if de we know how señas to americana. sign. Entonces, Unfortunately, si I'm tú not, puedes so I sentir el cannot sign, mensaje, but I entonces can yo no gesture through puedo sometimes hacer my feelings seña, that pero yo puedo I expresar am algunos de mis tired, sentimientos, que estoy or cansada I'm happy. o estoy You feliz. can visually express myself and Y show podemos some asegurar things de in my expresarme y body. enseñar algunas And it's cosas en mi really important cuerpo. what Y es kind of muy a way that you importante like to communicate, qué tipo or de what manera te way gusta to comunicarte communicate. o en You're qué good at how you manera communicate. So si eres those bueno things are really comunicándote. Entonces, important estas cosas son in muy order to have a importantes conversation. para poder tener una conversación. And then we do have this Entonces, game también that tenemos this time we're not este gonna do it juego because que we ahora can no see lo vamos a everybody on the hacer screen, porque no but podemos we ver a have todo el a mundo en la who's knocking pantalla, game. pero So we can kind of tenemos send a message un and practice different juego de ways to tocar communicate donde with our podemos group practicar or diferentes have a maneras de cómo relationship podemos together. comunicarnos con nuestro grupo y cómo tener We have esta fun. taller It's a knocking juntos. the door game. Entonces So es como as if tocando la you are a puerta, cat, como si fueras un would gato. you perform to knock a door and send a Entonces, ¿cómo message? Then tocarías la everybody puerta y else, you cannot use enviarías the words, but we un need to guess what mensaje? No puedes that utilizar person is palabra, doing. pero tienes So que we have a adivinar lo que está volunteer haciendo esa person persona. Entonces, tenemos acting una like a persona cat que es knocking the voluntaria, que door, actúa como un or a gato que está dog tocando knocking la the door, puerta, or o un someone who perro needs to tocando go la to the puerta, o bathroom alguien que without necesita ir letting al the other baño person know sin what they are dejar a trying la to otra do. persona So that's one saber lo que way. están tratando de hacer. Entonces, estos son algunos de los juegos. So the next question, if you can La próxima put into the pregunta es Q&A, si lo pueden poner en las what preguntas y ways respuestas. do we learn? ¿En qué So manera when you aprendemos? learn something Cuando new, tú what aprendes algo way do you like to nuevo, learn? ¿en qué manera te gusta aprender?
Hay diferentes maneras en cuales podemos aprender, pero tal vez tú tienes otras maneras que no está aquí en el diapositivo. Entonces, a algunas personas les gusta tratar diferentes cosas. A otras personas les gusta escuchar y entender y después tratarlo. Hay otras personas que son visualmente, que aprenden visualmente y miran a alguien hacerlo. Y aquí no tenemos nada. Tal vez a algunas personas les gusta tratar. Si tienen preferencias de cuáles son las maneras que le gusta aprender, por ejemplo, cómo cocinar. Dependiendo del contenido, el contexto, si te gustaría aprender a cocinar los pasteles de arroz japoneses, ¿cómo te gustaría aprenderlo? We have an attendee saying usually by making mistakes. Tenemos a alguien que dice usualmente haciendo errores. Sí. ¿Alguien más? I like learning by doing a combination. A mí me I gusta think I learn aprender a hacer una when I'm getting comunicación. Yo information from pienso cuando or when yo estoy learning through recibiendo la lots of different información, cuando estoy modalities. recibiendo diferentes modalidades de información. Entonces, viéndolo y tratándolo y escuchando también. En este mundo tecnológico tenemos a YouTube, donde podemos tratar y cosas de esta manera. Entonces es importante saber de otros que estarían conectados con ustedes y trabajar juntos y que les puedan apoyar o nos puedan apoyar. Entonces, esas son cosas muy buenas. Cuando alguien viene hacia a ustedes en su vida y tal vez ellos no saben nuestra preferencia, entonces es importante saber estas cosas y sobre qué eres bueno. Entonces, también, ¿cuáles son algunas cosas con las cuales tienes dificultad? Entonces, tenemos una sección que es asistida por la tecnología. Entonces, si utilizas tecnología de asistencia, esto es importante para nosotros comunicarnos también. Entonces, la tecnología de asistencia no tiene que ser de alta tecnología, no tiene que ser una iPad o dispositivo para comunicación que son basados en la tecnología. Y los que son de baja tecnología a veces son tarjetas, pizarras de comunicación que son de baja tecnología, que se utilizan manualmente, pero son muy importantes para comunicarnos. Para las personas que te están apoyando, deben de saber y deberíamos compartir esta información con ellos. Entonces, hemos hablado con la comunicación. ¿Cuáles son algunas cosas que involucra comunicación? Entonces, esto es para iniciar el fundamento. Entonces, vamos al paso número 2. Creando relaciones, explorando pensamientos, ideas y cómo documentamos esto. Entonces, cuando tocas una puerta es parte de este proceso de confianza. Aquí pueden ver algunos de los juegos. Aquí podemos ver el juego de pasar la pelota para comunicación y cuando tienen esos juegos y conversaciones que están compitiendo como un equipo, mientras hacemos esto, lo documentamos todo en nuestra página de trabajo. Entonces, como yo expliqué, basado en el tema fundamental, podemos traer a la mesa 3 o 4 o 6 preguntas y podemos tener conversación alrededor de esto. Y a veces jugamos juegos y llenamos estas páginas de trabajo juntos. Y aquí esta es la parte de tecnología de asistencia. Y una vez tengamos estos documentados, entonces pasamos a la fase creativa. A veces tenemos la oportunidad de poder crear
y poder pasar estas tarjetas de colores y pegatinas, letras, lápices de colores. Entonces es de parte de la persona que está creando si quieres utilizar la página de trabajo para cortarlo y pasarlo. Tenemos una niña que está poniendo en la página de trabajo, lo está cortando y lo está pusiendo, y Joe aquí también. Él no quería utilizar la página de trabajo, pero él quería escribirlo en un papel. Entonces, él decidió cómo le gusta comunicar. Entonces, la manera en cual recolectamos la información realmente es de parte de la persona que está haciendo esto. Entonces, este es el proceso para el paso número 1, 2 y 3. ¿Alguna pregunta que yo pueda clarificar? No tenemos preguntas abiertas hasta el momento, pero mantendré el ojo sobre el encasillado de preguntas y respuestas, Q&A. Entonces, este es un proceso muy entretenido, muy divertido, pero la razón por la que estamos haciendo esto, o sea, suele ser el caso de cuando hacemos preguntas sin pares o sin discusión grupal. A veces solamente tendremos una que otra cosa que capturamos. Entonces, realmente nos gusta tener una conversación grupal con pares o con un equipo para que entonces tengamos más información documentada en la hoja de trabajo. Entonces, esta hoja tendrá toda la información que quizás podamos explorar, y entonces ya cuando tengamos la explicación completa de todo el contenido conectado con ese público, entonces el autor de este álbum de recortes puede elegir la parte importante que debe ser capturada y pueden decidir cómo quieren ser capturados en este álbum de recortes de una manera creativa. Y pues esta es, gran parte de este proceso de toma de decisiones puede suceder en este tercer paso de una manera creativa. Vamos a ver ahora la próxima. Entonces, este es el resultado clave. La diapositiva antes de los pasos 1 al 3. Con los 10 participantes tuvimos un estudio piloto con las preguntas de antes y después del taller. Y también tuvimos un conjunto de 6 preguntas que les preguntamos sobre ellos. La primera pregunta es si nos pudiera contar sobre usted. Es una pregunta muy simple. Entonces, la columna del medio es la respuesta que recibimos antes del taller. Y la tercera columna es el texto que fue escrito en respuesta a la misma pregunta después del taller. Así que no tienen que leer todo lo que dice ahí, pero incluso nada más viendo la cantidad de texto y también el contexto, usted puede notar antes del taller y después cuánto realmente esto expandió el contenido para todo el mundo e incluso les hizo profundizar más en la información cuando estaban describiéndose. Así que atravesando este taller, mediante el contenido, realmente expandió su capacidad para compartir sus historias personales y información a las demás personas mediante el uso de los álbumes de recortes, o quizás pensaron en algún recorte, disculpen, en algún contenido que no habían pensado antes del taller. Y esto realmente fue el resultado del estudio. Y esta estructura del taller funcionó para muchas personas distintas con distintas recomendaciones, con un amplio rango de capacidades verbales y cognitivas. Y entonces tuvimos otros grupos, incluyendo personas con los 50 y 60 años que ya estaban teniendo pérdida de memoria.
Así que podría funcionar para distintos grupos con distintas discapacidades. Entonces también cuando trabajamos con las comunidades fronterizas en cuanto a las discapacidades, fueron un grupo de alto funcionamiento y con su comunidad de diversidad funcional. Entonces, con este proyecto fronterizo habían personas con discapacidad haciendo sillas de ruedas accesibles para los integrantes comunitarios. Así que muchos de ellos eran trabajadores de campo, pero seguían explorando distintos aspectos de su historia y compartiéndolos con sus pares. Entonces, después que se exploraron a sí mismos y lo practicaron y revisaron quiénes eran, realmente solidificó de una manera que quizás no se grabó y las historias de su vida viviendo en en los territorios fronterizos. Así que un diverso rango de grupos se puede también mostrar el poder de este taller. Y otro aspecto es que haber realizado este taller fue muy interesante que pudimos tener la oportunidad de que los cuidadores y también los receptores de cuidado pudieran disfrutar estas actividades juntos. Así que una de las decisiones que tomamos en las comunidades fronterizas es que las juventudes y los padres participantes estuvieran trabajando en conjunto, pero mientras los jóvenes estaban trabajando sus propias historias, los padres estaban llenando también su propio álbum de recortes, así que haciendo su propia historia de momentos coloridos culturales y compararon sus libros con los de sus hijas e hijos, y eso fue muy divertido. Y fue un momento de vinculación comunitaria. Eso fue una actividad muy divertida que tuvimos. Entonces también queríamos tener más interacción con ustedes, los participantes, así que tampoco tenía tanto para compartir, pero sí aquí tengo los temas del taller y los pasos, y pueden tener esta diapositiva. Así que pueden ir a este archivo mediante el código QR si lo quieren intentar. También tenemos unos módulos para hacerlo accesible a los participantes, y creo que también sí tengo los 8 módulos dentro de este archivo, así que si su comunidad o grupo o su familia quiere explorar este taller de confección de álbumes de recortes, es una actividad divertida que se puede hacer a veces también, pero también si tienen un grupo de integrantes familiares o comunitarios que quieran intentarlo juntos, sus materiales están disponibles, y hice que esto fuera accesible en el formato de PDF para la versión en inglés, pero creo que todavía me faltan los 2 capítulos en la versión de español, pero puedo hacer que esas versiones de español sean disponibles de alguna manera de interesarles. Así que me pueden contactar en mi correo electrónico, y también guardé esta diapositiva en este archivo también para que puedan siempre recibir o conseguir mi información. Y también este taller de confección de álbumes de recortes también fue capturado en un manuscrito. Este es un ensayo visual, así que tampoco es una lectura muy densa. Es una publicación. Pueden ir ahí a leerlo, y también tenemos un proyecto titulado Abrazando el diseño universal para el aprendizaje, que es a base de estos 3 pasos que usamos para crear estos talleres de álbumes de recortes. Y también hablamos sobre la UDL, que es el diseño universal para el aprendizaje, sobre cómo podemos crear cualquier programa para para las actividades de investigación. Así que esto es central en el proyecto que creamos, y también nos gustaría seguir construyendo a partir de ello. Así que también pueden acceder a ese proyecto también. Esto es lo que tengo, Lily, y puedo seguir a distintas cosas si tienen más tiempo, y puedo hablar un poco más sobre la UDL también, lo que es el UDL, y puedo regresar a explicar si tenemos más tiempo
y si no hay muchas This preguntas, is Lily. We actually do perfectos. have a couple Sí, questions es in Lili. the Sí Q&A, tenemos so maybe algunas we can start with preguntas en those and las then preguntas y respuestas. see Quizás where the podamos time comenzar takes con us. esas y luego ver a Okay. dónde So nos lleva el tiempo. Penny is asking Así que if you Penny nos could está give some preguntando details si on pudiese what ofrecer algunos questions you detalles might sobre ask cuáles while preguntas se developing a podrían personal hacer safety mientras se plan. desarrolla un plan de Yeah, seguridad personal personal. safety plans. Okay, let me stop this. Sí, ok, deja parar esto. Yeah, Un so plan de personal seguridad safety plan personal is, es it's a good question, Penny. una And buena that pregunta, was Penny. when I was working with Y eso fue cuando yo estaba the trabajando task con group of folks el grupo de who trabajo have de personas que worked during the han COVID-19 trabajado period. durante el And it was periodo de so important COVID-19 to know y what helps when fue tan someone importante is in a saber crisis. qué For ayuda necesitaba instance, alguien que estaba en like una what crisis. Por kind of ejemplo, qué tipo phrases de help you to frases calm down, le ayudarían a or calmarse who to be the person o cómo when you are in crisis that you can reach ser la out to, persona cuando usted está en crisis a la que se or pueda when you are in comunicar, crisis, o cuando usted está en you know, crisis, what kind of qué expressions tipo de or body expresiones gestures we may o gestos observe. So how corporales do I know when you are in hacemos o crisis? realizamos que se That pueden kind of observar. Entonces, questions, ¿cómo yo because sé cuando usted está maybe en your crisis? Ese family tipo or de partner preguntas, may porque know, quizás su but familia o su pareja what sepan, crisis pero means más allá to de you eso, may be, lo que differently signifique crisis perceived by para usted quizás others. sea percibido de So manera we distinta ask, por otras like, how personas. do Así I que know preguntamos, when you are ¿cómo, under the stress or when you are not feeling well? cómo And yo what sé cuando kind usted of está bajo estrés o things cuando no that se siente helps bien? you to calm ¿Y qué tipo down de cosas or le ayudan a comfort you? calmarse o a sentirse en So comodidad? those are the questions that I think. So Así que esas son we las have. preguntas So que yo when you pienso go tener, to those entonces, que modules tenemos. and Entonces, become cuando a folder, atraviesan you will es, find it in esos there, módulos but y en that's el archivo lo encontrarán it's not ahí, exact words, but pero that's no what son las it palabras is. exactas, pero de eso Worksheet. trata. Y la hoja de trabajo o la hoja de datos. Awesome. Thanks for sharing that. Genial, gracias por We have compartir another eso. question about Tenemos otra if you could describe a pregunta couple of the sobre ways si that the usted scrapbooks pudiese are used. describir algunas de las maneras en que se Penny's utilizan los saying that álbumes de she's seeing recorte. how useful it Penny could dice be que for está a new viendo cuán school útil pueden team, ser or para even un for nurses or nuevo hospital equipo staff escolar during o incluso recovery para from surgery. algunas enfermeras y enfermeros Yeah, so that's y a demás great question. And personal de actually, salud I o just de thrilled with hospital the technology, durante and I una just opened it up recuperación as well de una in today's cirugía. note. Oh, and Sí, sorry, de un momento feel yo free to go soy back muy lenta con la to that and share tecnología. your Estoy screen. abriendo la página Mhm. So de you can see that el a álbum de recorte. bit. Que bien, pues pueden ver esto aquí un poco. So if you go to that Entonces, si QR van code and you have a el access to código all QR those, y tienen but acceso a todos esos, how pero do you know something is wrong? How ¿cómo do usted we know sabe que something algo is está bad? mal? ¿Cómo I think sabemos? you knowing when you are not right Pues sí, yo creo que versus el, how el we que know uno as a mismo sepa, supporter reconozca cuando algo when no está bien, something is a diferencia wrong, de cuando and what como works cuidadores best o for quienes you apoyamos in sabemos que algo terms está to mal support and y comfort qué you, funciona para usted para apoyarle y brindarle and how comodidad. and those things are here. And we ask Y something cómo makes them y, safe and y calm también and preguntamos happy and qué es lo que relaxed. les hace sentir seguros y So y those en are the calma things. y Sorry. relajados. Así que And then esas son las any cosas, other ways disculpen. to use the Entonces, scrapbook workshop? So ¿alguna otra manera we de utilizar el often do taller de this álbumes as de an recortes? activity for Pues day solemos hacer programs. esto como una actividad para los And then also programas we're diurnos expanding this y to también memory estamos cafe for expandiendo someone who esto para has el café de memoria dementia. para las personas que tengan And demencia. we like to have those Y before they nos go into gusta a group homes realizar esos antes de or que entren nursing homes a as well. las égidas So and o for los day hogares program, grupales. having the Entonces, scrapbook really para los helps programas for diurnos, the tener carer to engage el and libro o el expand álbum de the recortes connection right también away ayuda without para que los staff voluntarios member puedan or family expandir la member conexión sin presence, que right? So we don't haya have to necesariamente una introduce, presencia de this is, familiares. you know,
o de personal. And let me tell you, Scott, what Así works que, por for ejemplo, Lily. We esta don't es have to do Lily, that at all. este es Lily has Scott. this Déjame decirte, book, Scott, lo que so funciona then para she Lily. can No just tenemos que start hacer eso. opening Ya that Lily book and tiene start este talking. libro, este álbum de recorte, y And simplemente puede conversing abrirlo y and empezar a making hablar y relationship with conversar Scott y right empezar a away construir una without me relación con being Scott there to inmediatamente support sin you. que yo tenga que estar ahí So necesariamente para having apoyar a a Lily. book as a Entonces, bridge, tener so ese then álbum de they recorte may como not have a puente person right away, but then can use that as a book as a quizás connection to no a tenga, new no tenga que conectar relationship. inmediatamente con esa persona, pero pueden utilizar ese libro o ese álbum de recorte como un puente para realmente construir esa relación. Great, thank you. Genial, I gracias. have a question, and Pues this mira, might yo go tengo una back to pregunta what y you were esto saying about expanding quizás on universal regrese a design. lo que But usted estaba I'm hablando curious sobre about expandir any sobre el diseño universal, suggestions pero me da you have curiosidad for sobre cualquier sugerencia que usted adaptations to the pueda tener process or para to the adaptaciones al scrapbooks themselves proceso o to make it a los accessible álbumes to de people with recortes mismos combined para vision and hacer hearing que sean loss. So accesibles a any personas any con modifications that you have pérdida seen be combinada successful de or that you would visión recommend? y de audición. I Así que hay have alguna not, recomendación but que then I tengan. think ¿Sabe qué? No. participating, that's very Eh, confidence. I learned a lot, pero so thank you yo so much aprendí muchísimo because your community provide a lot y se lo agradezco muchísimo upfront porque when making su things comunidad accessible proveyó muchísimo and para making me haciendo que las realize personas that las cosas what fueran I accesibles a las make may not personas be accessible. y So también me ayudaron universal a darme design cuenta for que lo learning que yo is creo really the quizás no concept sea of accesible. what Así que works for el you, diseño and we need universal to adapt everything realmente what es works un for you. concepto que trata sobre lo que So funciona para usted y que tenemos que what adaptar makes todo your a lo que interest, funciona para right? So usted. what's important to you is the basic Entonces, concept. ¿qué es lo That's the que hace engagement su part of interés y qué es lo que es importante universal para design usted? for learning. Es lo Let me importante del concepto open y a que es link parte del on the el slide for that proyecto. section. And that is Deja abrir really de nuevo esa important. diapositiva de esa So sección y eso es muy unless the importante. topic Así que itself a is not menos que el interested in tema you, mismo no sea you're not going to interesante use para those usted, no topics, vamos a right? So utilizar esos although I temas, have 8 ¿verdad? topics Así que a that what pesar de que tengo interested 8 to temas, you pero lo is que le most interesó a usted important. fue So es lo más the topic importante. you should really go about what. So that's the engagement part. And then second pillar is multiple representation. Entonces es la parte So different ways of de learning and participación y connecting. lo otro es la So diferentes that's maneras the de multiple conectar. representation. Entonces esa es la representación múltiple, Meaning different mediums that we should, right? diferentes So medios some en people cómo nos likes to podríamos do comunicar. A learn algunas things in the personas les storytelling gustaría hacer way or a una more tactile manera de way. contar We should historias go o about en that otras way. maneras. So Entonces the deberíamos worksheet de that I ver cuáles son las have maneras may not que les work for gustaría. everybody. Entonces But el how can taller we que yo really tengo tal vez no trigger those funcione para questions in todos, different pero format? ¿cómo podemos ver Someone maybe work las well diferentes as a cosas en worksheet, diferentes but formatos? someone may do well as a game. Pero tal vez otras Maybe personas even funcionen on bien the en una little conversación, otras apps personas of tal the vez funcionen tablet bien or something en like un that. taller So that o en can be un way. juego. So that's the Entonces multiple esto sería muy importante. representation. Entonces estas son It's las the múltiples second pillar. representaciones. Es What el way we segundo share those pilar. ¿En qué information, collect manera those podemos information. So that's coleccionar the second esta pillar of información? Entonces universal este es el design for learning. segundo pilar del And the diseño third, universal. then action and Entonces la expression is tercera, really important y que es because muy only we importante, can take porque solamente action and nosotros express that podemos to the tomar world acción when y we feel expresarle esto al comfortable. mundo cuando The nos information sentimos we have cómodos, is que la our own, información que tenemos which es nuestra often we call it propia agency, información. meaning Le llamamos I own this agencia. idea or Yo information, soy so I dueño may de esta say what I idea y want to esta say, información, entonces yo quiero decir lo que quiero right? decir. So if this is authentic story of Entonces, si mine, esto es I'm una happy to historia express auténtica and mía, make estoy something. feliz But de if you expresar don't y think that's hacer you, algo. Pero si it no doesn't work. piensan que eso The son information, ustedes, entonces whatever no I give funciona. you La or share. información, no So you importa really lo que le want dé, people to feel ustedes comfortable comparten. Entonces and quieren que las personas se engage sientan cómodas and y que participen, they que se feel sientan that it's
comunidades, que se sienten que esto es auténtico de mí. Esta parte es muy importante para nosotros poder tomar acción y especialmente poder hacer algo. Entonces yo entiendo que todas estas son diferentes cosas que son motivadas alrededor de nuestros intereses personales y por qué nos emociona, por qué quieren el mundo sepa más de ustedes. Esto es la parte más importante y la manera en cómo lo hacemos y debería ser modificado en una manera donde es para esa persona. Yeah, that's really helpful, and I think Esto es de mucha ayuda y yo entiendo que algunas maneras que puedan ser accesibles en nuestras comunidades es utilizar objetos táctiles, thinking about pensando cuáles son los métodos de comunicación que la persona está utilizando en su día a día y cómo lo podemos replicar en este formato. Yeah, that's really helpful to hear. Sí, esto es de mucha ayuda. Sí, hay que explorar y si hay otras maneras que ustedes quieren adaptar juntos o que ustedes lo pueden hacer, esto sería de mucha ayuda, tal vez para otros grupos también, de cómo pueden modificar. Awesome. Any last minute questions? ¿Alguna or, pregunta de último any minuto? other last minute things that you wanted to share with ¿Alguna our group otra before I cosa que wrap les this up for today? gustaría compartir con nuestro grupo antes de que comience el cierre? No, pues estaba muy emocionada de conocer a su comunidad porque realmente fue fantástico este formato que puede iniciar en una conferencia o las actividades. Pero cuando vi la actividad me hizo sentido a mí. Entonces yo descubrí algo nuevo que tal vez puede funcionar para otras actividades. Entonces de mucha emoción estamos haciendo esto para nuestro festival que vamos a hacer. Se llama Tucson Meet Yourself o Tucson Conócete. Y es una manera de cómo conectar con los grupos locales. En el downtown tenemos 6 bloques o 6 esquinas que estamos cerrando y vamos a tener esta actividades donde vamos a utilizar este formato. Entonces, ¿cómo podemos entrar en su confianza? Y esto me emociona, que esto puede ser muy pequeño, no tiene que ser 8 módulos, no tiene que ser mucho trabajo, puede iniciar de solamente cosas pequeñas que puede conectar con los miembros de la comunidad. Realmente agradezco mucho que me diste la oportunidad y también yo pienso que la fortaleza de la comunidad que tienen me motivó a hacer más trabajo en esa área. Así es que muchas gracias. Estamos tan felices que puedes participar en la conferencia y apoyar con esa actividad. Realmente es muy emocionante ver cómo todo el mundo se une y poder ver nuestras piezas. Esto es muy especial poder crear cosas juntas como comunidad que puede reflejar a todas las personas que hacen a nuestra comunidad maravillosa. Sí, y Abby, uno de nuestros personal, ella está tan emocionada y está muy emocionada de hacer el taller en Tucson Conócete o Meet Yourself. Entonces poder navegar y poder crear confianza. Sí, maravilloso, dice Lily. Ok, aquí entramos en la parte final de nuestro tiempo. A todos y le podemos dar las gracias a la doctora Shirai por compartir su experiencia con nosotros. Intérpretes por crear accesibilidad a nuestra presentación por el día de hoy. Y puse el enlace en el chat donde esta grabación se puede encontrar en los próximos días o tal vez en una semana o 2 después de esta sesión. Y sí, y también el taller está disponible en un código QR, así es que si tienen dificultad para accesarlo, también lo pueden utilizarlo así. Puse los enlaces
para todos los recursos que compartiste en el chat. Maravilloso, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. No podemos esperar verles en nuestra próxima entrega.